afable, cordial, que le damos a los nuestros, nos ayuda para la salud. Hay seres humanos que permanentemente están criticando, confrontando, enfrentando, buscando problemas. Entonces se estresan, se deprimen, algunas veces se ponen coléricos. Y ese es un problema muy serio. Nos lleva a la derrota, a la debacle, al infortunio, a la zozobra. Entonces nosotros lo que queremos es paz, tranquilidad espiritual, crear condiciones para vivir mejor, ayudarnos recíprocamente, ayudar a nuestros niños y jóvenes que van en proceso de desarrollo, socorrer, ayudar, auxiliar a nuestros padres, abuelos, bisabuelos, envejecientes, personas que ya lo dieron todo y están asesorándonos, ayudándonos. Esa sapiencia, producto de esas experiencias y esas vivencias de esos seres humanos que han vivido muchos años y que aún se mantienen lúcidos, que estructuran un pensamiento con mucha lógica y nos expresan con su sabiduría, producto de una realidad vivida, elementos fundamentales que no lo vemos en los medios de comunicación, no lo vemos en las redes, ni en los medios tradicionales, ni en las redes sociales, que no lo trae la tecnología ni la ciencia, sino la sapiencia, la sabiduría popular, el calor humano, el trato en sí, ese afecto, esa forma afable de tratar a los demás, buscando una sociedad mejor, más equilibrada, más justa, más vivible, más decente, más democrática, más libre, más preparada, capacitada, informada, que pueda reflexionar, analizar, resolver problemas, ayudar a los demás, tener una conciencia crítica, elevarnos cada vez más producto de la lectura permanente, que es fundamental, para que no se nos engañe, para que algunos que quieren vivir de los demás no logren su objetivo con usted ni conmigo. Y eso que estoy manifestando públicamente, a través de un medio masivo de comunicación, también ustedes pueden hacerlo. Incluso pueden llamar a este programa y a otros, para que reflexionemos y demos pasos correctos, buscando que se valore el mérito, la honestidad, la integridad, la forma ética de actuar a través de valores, de principios, esa moral de la cual nos han hablado durante tantos años, desde la antigüedad, esa democracia participativa, representativa, reflexiva, donde verdaderamente tengamos conciencia plena de lo que vamos a hacer. Y que cuando alguien pueda lograr algún puesto de interés, desde donde pueda contribuir con el bienestar, el desarrollo, la prosperidad de muchos, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué ser tan egoísta, egocentrista, arribista? Y solo buscar el beneficio particular para uno, para un grupito, para dos o tres, teniendo nosotros una sociedad hermosa, integrada por la gran mayoría de gente buena, honrada, seria, trabajadora, que se han entregado a una sociedad dominicana partiendo desde los mismos fundadores que dispusieron de todos sus recursos, de sus familiares, pusieron en riesgo sus vidas, muchos de los cuales sufrieron grandes torturas, exilios, persecuciones, momentos muy difíciles. Muchos de ellos tenían su vida, desde el punto de vista material, económico, resuelto.
pero entendían que debíamos tener una República Dominicana libre, independiente, soberana, y que debíamos trabajar por el bien de todos, pensar en ese porvenir que siempre debe estar presente en seres humanos convencidos de que sí podemos ser mejores. Pero tenemos que integrarnos. En la República Dominicana, en los últimos años, muchos de nuestros jóvenes, y eso lo hemos vivido muy directamente, muchos de nuestros jóvenes no quieren saber de la forma en que se está ejerciendo la política en República Dominicana, en su país, en mi país, en nuestro país. Porque se observa que el oportunismo, el arribismo, el coyunturalismo está primando y que fulanito de tal llega a tal lugar para buscar lo suyo, para enriquecerse, para buscar beneficio, para involucrar a algunos que le ayuden y ese grupito entonces conseguirlo todo en desmedro de la gran mayoría, de gente buena, honrada, esa gente que se esfuerza para pagarles. Entonces eso es como una dicotomía, es un contrasentido, es lo inverso a la realidad que nosotros aspiramos. Nosotros queremos gente honesta, gente íntegra, que valore la sociedad, que se integre a procesos sociales integradores para buscar mejoría de vida. Pero hay gente, muchísimos de estos funcionarios nuestros, que solo les importa vivir bien, acumular riqueza y poder, y han aprovechado el bajo nivel educativo, la escasa calidad educativa, la baja calidad educativa de nuestra gente, de nuestros buenos dominicanos, que determinados sectores lo han planificado y les ha ido muy bien desde el punto de vista material, para vivir súper bien, mientras los sectores de clase media hacia abajo tienen dificultades inmensas para la subsistencia y para dar los pasos firmes que entendemos nos podrían ayudar a avanzar, a desarrollarnos, a prosperar, a lo cual tenemos derecho. Y aportamos muchos recursos para que un conjunto de hombres y mujeres que conducen el Estado Dominicano en los distintos estamentos, comenzando por el señor presidente de la República, que es el principal responsable de la conducción del país, y así sucesivamente, con esa escala, la vicepresidenta, y entonces, desde el punto de vista de los designados, entonces, los ministros, viceministros, los directores generales, y entonces los electos en lo provincial, lo que tiene que ver con los legisladores, que deben ser personas iluminadas. Un legislador tiene que ser una persona iluminada, una persona preparada, capacitada, entregada al servicio de los demás, no diciéndolo, sino en la realidad, que se preocupe por mejorar la condición de vida de los suyos, que gestione, que busque reivindicaciones para su provincia. Pero hay muchos que están simplemente porque reciben un buen sueldo, reciben el barrilito y otros privilegios, viven muy bien, reciben 2 exoneraciones abiertas, el vehículo que deseen, no importa los millones de pesos que valgan. Y entonces la población que representa desecha. Muchos trabajando, ganando muy poco, no se interesan ni siquiera en contribuir y exigir al gobierno y al sector empresarial que mejoren los salarios de los dominicanos. Países como el nuestro y otros en peor situación económica, social, cultural, política, los trabajadores ganan mejor.
pero nosotros cada día ganando lo mismo, literalmente, del punto de la cantidad, pero cada vez ganando menos, porque tenemos menos capacidad de compra. Vamos al mercado, supermercado, la pulpería, almacén, mercado, y compramos menos de lo que comprábamos antes. Estamos hablando de un 20%, un 30%, un 40%, un 50%, un 70%, en algunos casos hasta más de un 100%. Y el sueldo, lo mismo. 10,000 pesos son los 10,000 pesos. ¿Y qué se compra con los 10,000 pesos? Lo mismo que se compraba hace algunos meses, algunos años. Usted gana 50,000 y compra lo mismo que compraba hace 2 o 3 meses, 2 o 3 años. Aquel ganará 70,000, aquel 100,000. Ahora hay muchos ganando 200,000, 300,000, 400,000, 500,000, 700,000, 800,000, 900,000, 1,000,000, 1,500,000, 2 millones. Imagínense ustedes, mis amigos. La canasta familiar anda por alrededor de 50,000 pesos mensual y más del 80% de los dominicanos ganando menos de 40,000 pesos. Entonces, una cantidad considerable ganando cientos de miles y la grandísima mayoría entonces ganando por debajo de la canasta familiar. Eso desde el punto de vista de la alimentación y algunos gastos fijos, servicios, etc. Pero eso no es lo peor. Y la situación de esa gran cantidad de hermanos dominicanos desempleados. ¿Cómo subsisten? Hombres y mujeres preparados, listos, hábiles, habilitados para trabajar, según sus posibilidades, según su preparación. Entonces no hay oportunidad. Muchos de los cuales entonces hacen grandes sacrificios, se endeudan, contraen compromisos terribles, se nos van del país. Mucha gente talentosa y van a contribuir con ese talento al desarrollo de otros países. Pero ¿qué ocurre? Que muchos de esos miembros, de esos sectores, que lo que están viviendo muy bien y cada día acrecientan mucho más sus bienes, su capital, no les interesa que esos dominicanos prosperen, se capaciten, tengan un concepto crítico, sepan exigir. No, porque mientras más pasivos, más ignorantes, menos contestatarios, menos exigentes somos, entonces eso le conviene a esas personas a quienes nosotros le pagamos muy bien y otros que se benefician bastante de lo que nosotros aportamos cuando compramos cualquier artículo, cualquier mercancía. Entonces, hay que reflexionar en ese sentido, hay que pensarlo. Y qué bueno que precisamente sea ahora en diciembre. Y que tenemos que cuidarnos, señor. Algunas veces uno observa, recientemente ustedes saben que estuvimos por los Estados Unidos, hemos ido a otros países, en Sudamérica, aquí en el Caribe, en Europa. Pero no hay que ir a través de la lectura de los medios de comunicación, los periódicos digitales, físicos, a través de los distintos medios, nos enteramos fácilmente. Señores, en República Dominicana el combustible está mucho más caro que en esos países desarrollados, es increíble. Y si se compara lo que gana cualquier dominicano y cualquier persona en esos países, y lo comparamos con lo que gana aquí los que trabajan, prácticamente es incomparable. Entonces nosotros ganando poco y comprando caro. ¿Y para qué entonces los pueblos tienen representantes? Es para que defiendan su país, para que defiendan a la gente, las personas que viven en ese país. Muy particularmente, una inmensa cantidad de niños, de jóvenes, que van en proceso de desarrollo, que están estudiando, que no trabajan
y que dependen de los adultos, que sí deben trabajar y trabajar bien y ganar bien para que haya una buena subsistencia, para que esos niños, esos jóvenes se alimenten bien, se preparen, estén saludables, para que cuando sean adultos puedan aportar verdaderamente con su talento al desarrollo de su patria. Pero si lo que tenemos es una miseria, ganando poco por un lado, los que trabajan más, y muchos sin trabajar, ganando muchísimos cuartos regalados, pues eso no puede ser. ¿Cómo se justifica esa situación? Y por otro lado, una serie de malos dominicanos que se han entrado al famoso mundo de la corrupción, acumulando grandes riquezas, grandes poderes, grandes beneficios. Muchos se lo llevan del país, grandes capitales. Otros no le dedican el tiempo suficiente a su trabajo. Si debe trabajar 8 horas, tal vez le dedican 4 o tal vez 2 al día. Eso es corrupción también. Muchos de esos que lo que andan buscando es apoyo político, respaldo electoral, porque van a aspirar a la presidencia de la República, o van a aspirar a senadores, o van a aspirar a diputados, o van a aspirar a alcaldes, o van a aspirar a regidores. Quieren aspirar, aspiren, porque la Constitución los respalda, nuestras leyes también. Pero sean éticos, respeten la población, dedíquense a trabajar por el bien de ese pueblo. Pero como se han dado cuenta que, como decía, como estamos en un promedio de un 5º grado de primaria, indica que no tenemos un conocimiento pleno para defendernos y saber quiénes reúnen las condiciones, las cualidades, quiénes tienen los méritos suficientes, las condiciones, las cualidades esenciales para poder acercarse a esa persona, a ese votante y decirle, vota por mí. No temen a que esa persona le dice, ¿y por qué yo puedo votar por usted? ¿Qué usted ha hecho en este pueblo para merecer un voto mío? ¿Cuál ha sido su aporte a través de su vida para este municipio, o para este distrito, o para esta provincia, o para este país? ¿Cuál ha sido su aporte en el plano educativo para que nuestros jóvenes se preparen y eso no vaya a la delincuencia, a la prostitución, a la droga, al latrocinio, a todo aquello, al crimen? ¿Qué aportes usted ha hecho desde el punto de vista de la salud para que no se nos enfermen nuestros niños y jóvenes? ¿Cuáles son sus aportes para nuestros envejecientes? ¿Qué usted piensa hacer? Desde el punto de vista medioambiental, ¿cuáles han sido sus aportes? En el plano deportivo, para que nuestros jóvenes se mantengan sanos. Desde el punto de vista cultural, ¿qué usted ha hecho? En el plano social, ¿cuáles han sido sus aportes? Ninguno, simplemente que van con 2 o 3 millones de pesos, llévala a fulanito, a fulanito, a fulanito, a fulanito, y ya se quedan con los cargos más importantes y desde allí hacer lo que les dé la gana con los cuartos dominicanos. Con esos dineros, esos impuestos que todos nosotros pagamos al fisco nacional. Entonces, ahí que ha surgido la idea y que la he estado manifestando en el programa a ustedes, lo que tenemos que mantenernos supervisando a esa gente, porque son nuestros empleados. Por mucho que ustedes vean por ahí, que fulanito tal, tiene tal cargo, cuídese. Lo que está recibiendo es producto del esfuerzo suyo y del esfuerzo mío. Y tal vez usted pueda desenvolverse en la vida, tal vez yo pueda también, bien o mal, regular, pero hay muchos señores que no pueden comer ni una vez al día y tienen que pagar impuestos para que esos nos representen con dignidad. Y no son capaces ni siquiera de defendernos a través del uso de medios de comunicación y exigirle al gobierno central, porque pertenece al mismo partido y no lo voy a hacer daño. O a tal sector, no, porque si en un momento determinado lo necesito, lo voy a abordar y no me va a complacer. Intereses individuales lo ponen por encima de los intereses nacionales y sociales, comunitarios, porque buscan su mejoría. Todo lo que hacen en función de sus intereses
y no de los intereses generales. Pero esos mismos que les tratan así y nos tratan así, como si no fuésemos dominicanos, muchos de los cuales solo los atienden si están dentro de un grupo, dentro de un sector, dentro de su propio partido, porque ni siquiera todo, porque tienen confrontaciones grupales a lo interno, y cero político y todo aquello. Imagínense si eso es con sus propios compañeros al interno de su partido, imagínense con relación a los que pertenecen a otros partidos o los que no pertenecen a ningún partido. Pero somos todos los que aportamos los recursos para que el gobierno los distribuya y les pague precisamente a esos malos dominicanos. Son malos porque son excluyentes, exclusivistas, y lo que utilizan es a determinados dominicanos de manera coyuntural. Acerca de las elecciones son los mejores del mundo, los más joviales, los más simpáticos, los más solidarios, hasta bondadosos, hasta caritativos, ¿sí? Y después que ganan, ustedes los ven. ¿Cuál es el nivel de solidaridad y de apertura? En un momento determinado para poner 2 o 3 luces en el parque, o para mandarle 2 o 3 funditas por ahí para adherirlo, para condicionarlo, para supeditarlo, para que en un momento determinado ustedes crean que eso se lo mandaron con los cuartos suyos. No, eso es con los cuartos de nosotros. Todo lo que ustedes ven que distribuyen por ahí, a propósito que están distribuyendo bonos y cuestiones, esos bonos no son para los PRMistas. Esos bonos no son para la gente del partido de gobierno ni sus aliados. Esos bonos son para los dominicanos que tienen necesidad y que para el 24 de diciembre, el día de la Nochebuena, no tienen un dinerito para hacerlo tradicional, para comprar lo propio, aunque sea mínimo. Pero cuidadito, porque se maneja con criterio político, un criterio excluyente, y si usted no pertenece al grupo de que se trate o al partido tal del gobierno, entonces no lo va a recibir. Y eso no puede ser. Vamos a estar observando. Y se lo envían al senador y el senador se lo da a la gente que lo respalda. Y se lo manda a tal diputado y el diputado lo da a la gente que lo respalda. Y se lo entregan al alcalde y el alcalde a la gente que lo respalda. Y se lo entregan al gobernador y lo da a la gente que lo respalda. Y se lo entregan a un regidor, a la gente que lo respalda. No, pero no entregárselo a la gente que lo respalda. Es entregárselo a la gente que lo necesite. Y eso es posible, porque hay estudios que demuestran efectivamente, y en los distintos sectores nosotros conocemos las estructuras sociales, comunitarias, culturales, etcétera, y sabemos cuáles son las personas honestas que lo distribuyen de manera correcta, no se quedan con los bonos ni con las fundas. Entonces, es lo que tenemos que pensar en función, señores, de lo justo, de lo humano. Sed justo es lo primero. Ese mensaje que nos dejó nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Personas muy humildes que no tienen con qué comprar algo, no importa el partido que pertenezca. Y recuerden, la gran mayoría de dominicanos no están inscritos en partido. Y los cuartos que se distribuyen a través de bonos, de cualquier tipo de bienestar, de distribución, eso es con dinero del pueblo, con dinero de ustedes y de nosotros. No es un dinero de un funcionario, no importa quién sea. Entonces seamos más equitativos. Vamos a buscar a esas personas que verdaderamente lo necesitan. No para que lo respalden políticamente,
Si alguna vez, por agradecimiento, por alguna razón, entienden que lo pueden apoyar, bueno, lo apoyaron. Pero no, fulano tal, le llevamos tal cosa porque ese fue que nos respaldó. Bueno, vamos a mandar a fulano tal porque nos va a respaldar en tal coyuntura. No. Ustedes son funcionarios, ustedes no son candidatos. Ustedes son servidores públicos pagados por el pueblo para tener un gran desempeño al servicio de la población. Desde el punto de vista de la salud, ustedes saben lo que ha sufrido este triste pueblo dominicano, con una cantidad, decenas y decenas de dominicanos han muerto como consecuencia de la corrupción de SENASA, de ese Seguro Nacional de Salud, que conforme a datos estadísticos entendemos que hay aproximadamente unos 8 millones, de los cuales 5 o 6 están subsidiados. Gente humilde que va a los hospitales y todo aquello. Muchas personas enfermas, con enfermedades terminales, y estos barbarazos, aprovechándose, acumulando millones de pesos, y muchos de esos dominicanos muriéndose, y otros viendo complicar su enfermedad. Señores, hay que ser inhumano para aprovecharse de esa coyuntura, para acumular riqueza, mientras otros acumulan miseria. Como diríamos, eso no puede tener el perdón de Dios, pero no nos vamos a lo espiritual, no vamos a poner a Dios, aunque nosotros creemos en eso. Hay una justicia divina. Ahora nosotros entendemos que la justicia dominicana debe accionar, señores, hacer las investigaciones necesarias y tomar las decisiones que ameritan conforme a nuestras leyes, a nuestra Constitución, y no permitir, señores, que ese tipo de personas se burlen de este pueblo, de este país, esta hermosa República Dominicana, compuesta por la mayoría de gente buena, seria, honrada y trabajadora, pero que algunos vivos han permitido que se crea que República Dominicana todos somos corruptos. Y eso es falso. Y muchos han tratado de decir, y dicen, y algunos se lo creen, todos son iguales. Falso. A todos los políticos son iguales, ¿no es cierto? Ahora, en la medida que eso se ha ido generalizando, masificando, entonces se le ha estado dando la razón a ese tipo de personas. Como todos son iguales, dame lo mío. ¡Qué barbaridad! Y es así como se desarrollan los pueblos. Ah, no, usted me dio tanto y voté por él. Y es así como usted cree que usted va a mejorar su condición de vida. Y usted va a contribuir con mejorar la condición de vida de sus hijos, de sus hermanos, de sus tías, de sus familiares, sus amigos, las personas relacionadas, y en general de sus hermanos dominicanos. No, es reflexionando, es analizando. Que no somos profesionales, que no tenemos un alto nivel de abstracción, de comprensión de una realidad, pero los años mismos, producto de las experiencias, de las vivencias, nos dan a entender cuándo una persona nos quiere engañar y cuándo no. Pero si entendemos que es una dádiva positiva, bueno, pues fulano tal me dio tal cosa, ese es el mejor hombre del mundo. O fulanita tal me dio tal cosa, esa es la mejor mujer. Pero, señores, vamos a pensar en lo auténtico, en lo permanente, en lo sostenible, en lo que hoy sí y mañana también. Porque hemos permitido que la mentira, repetida muchas veces, la hayan convertido en verdad, en supuesta verdad. Porque la verdad es verdad siempre. Ahora,
a través de distintos personajes famosos por ahí que venden su cerebro, que venden sus ideas y proyectan algo, aunque no lo crean, pero para lograr alguna canonjía, algún beneficio personal, son capaces de decir barbaridades sabiendo que es mentira. Y mucha gente entonces, cree que sí. Ahí viene el engaño. Señores, pero recientemente les hablábamos del síndrome de Guacanagaritz. No es posible que lo que ocurrió en el año 1492 esté ocurriendo ahora, con la existencia de tantos medios de comunicación, de tantos libros, de tantos profesionales, de tantos medios, como está la tecnología, la ciencia. No podemos ser indiferentes, tenemos que curtirnos, formarnos, buscar el conocimiento, para que no permitamos que fulanito de tal, que probablemente tenga menos méritos que ustedes, vengan a engañarlo, a imponerse. Y hemos aceptado, algunos, yo particularmente no lo acepto, pero como pueblo, escuchamos por ahí, bueno, el que no tenga dinero que no aspire. Oigan eso, mis amigos, ustedes lo han oído, lo han escuchado. Fulano está una persona que tiene atributos inmensos, persona solidaria, seria, responsable, trabajadora, preparada, una persona ética, con moral, principios de familia, pero no tiene dinero. Entonces lo que necesitamos es solo dinero para llegar a los cargos. Entonces eso no es democracia. Porque un país que permita, una sociedad que permita que sus hombres y sus mujeres lleguen a cargo por dinero, son cargos comprados. Entonces, esa no es la democracia. Democracia es gobierno del pueblo, donde nosotros libérrimamente tengamos la posibilidad y la capacidad de escoger lo que entendamos sea lo mejor para esa sociedad, avanzar, desarrollarse, prosperar, elevar el nivel de vida, darle calidad a la vida de quienes vivamos hoy y crear las condiciones para mejorar la vida de quienes nos van a reemplazar indefectiblemente. Por eso, siempre decimos, los hijos deben ser más preparados, más capaces que los padres. Claro, porque nuestros padres tenían algunas limitaciones. Nosotros hoy día tenemos determinadas limitaciones que no tienen nuestros hijos. Y sus hijos, los hijos de nuestros hijos, que son nuestros nietos, tendrán otras facilidades que no tendrán nuestros hijos en el porvenir. Se entiende, lógicamente, que la sociedad tiene que ir avanzando, desarrollando, y de hecho eso se logra. Ahora, lo que no podemos permitir es que 2 o 3 se apropien de todo cuando las grandes mayorías quedan desprovistas de lo que nuestra Constitución y nuestras leyes nos permiten y merecemos. Ustedes saben la riqueza que tiene una sociedad si todos trabajáramos por el medio ambiente adecuado, por una buena salud, una buena educación, una buena orientación, que los distintos medios donde vivamos estén saludables, que nuestras calles estén bien asfaltadas, que no haya tantos hoyos, que no haya tanto polvo, que no haya tantas dificultades. Bueno, pues para eso es que nosotros seleccionamos hombres y mujeres, para que nos defiendan. Para que cuando alguien no está haciendo el trabajo y está sacrificando a la gente que esos funcionarios representan, es para que nos defiendan, es para que luchen por el bienestar, por la decencia. Hacer la vida más llevadera a la gente que representan. Pero, como ya se dieron cuenta que esa gente solo hay que mandarle 2 o 3 pesos al final, pero no les importa. Eso es ahora. Después yo le mando cualquier cosita y ya esa persona. Recuerden que siempre les hablo de la gallina desplumada de Hitler. No olviden ese símil
de cómo tratan determinados personajes de esos funcionarios a nuestra gente buena, a nuestra gente pobre. No importa lo que ocurre, el dolor que sufran, no puedan alimentarse, no puedan tener buena salud, no importa que estudien o no, mientras menos se estudian, más fácil los engañamos. Oye, ¿qué criterio? Hay que ser imbécil para aceptar algo así como bueno y válido. Entonces, lo aceptamos, esos personas siguen viviendo muy bien, acumulando grandes riquezas y dejando muchos de los buenos dominicanos en la extrema pobreza, en la indigencia, en la pobreza. Esto lo planteamos con mucha claridad, a ver si lo podemos entender, producto de una reflexión. Ahora en diciembre, que vienen muchos hermanos de distintas partes del mundo y del mismo país, a ver si hablamos un poquito con ellos. Tienen una lucidez mental, tienen una serie de informaciones, producto de lo que viven. Muy diferente a una persona que se quede en su casa, que no participe ni siquiera en una asamblea de su barrio, de su junta de vecinos, del centro de padres, o de un comité pro bienestar, o un comité pro desarrollo, o un comité de defensa que lo que quiere es el bienestar del colectivo. Muchas de esas personas ni siquiera van. Entonces no se nutren, no tienen el conocimiento, no conocen la problemática y como tal uno no puede amar lo que no conoce. Nadie ama lo que no tiene, lo que no conoce. Nadie da lo que no tiene. Entonces todo esto tiene que llevarnos poco a poco, porque no somos una cinta magnetofórica para grabar tal cosa y ya repetirlo. No, un cerebro humano que tenemos con muchísimas facultades para mejorar, para defendernos. Señores, un día como hoy debíamos estar reflexionando profundamente en este país. Recuerdo que el año anterior, 2024, los obispos dominicanos, la Iglesia Católica de República Dominicana, reflexionó profundamente cómo estaba la sociedad dominicana. Y decidieron dedicarle todo ese 2024 a la honestidad, a trabajar por la honestidad de la República Dominicana, porque ellos observaron, del 24 hacia atrás, por el rumbo que llevábamos como sociedad. La deshonestidad, la mala administración, una serie de elementos que están afectando las relaciones interpersonales, sociales, la conversación que permanentemente existía en la familia como núcleo familiar esencial para el desarrollo de una sociedad. Esa institución, la familia, que es clave. Entonces, bueno, si tenemos una sociedad deshonesta hoy, ¿qué vamos a tener en el porvenir? Una sociedad mucho más deshonesta. Entonces, eso hay que pararlo, hay que trabajar la honestidad. Y nos alegramos muchísimo en una charla que nos dio Monseñor ahí en el obispado, el día que dedica a la cena, pan y vino, una magistral conferencia acerca de lo que significa la honestidad para una sociedad. Una sociedad cuyos funcionarios, en el plano público y también en el plano privado, lo público y lo privado, que nos manejemos, ¿verdad?, dentro de un marco general como seres humanos honestos, es una garantía de desarrollo, una garantía de bienestar. Un país donde se administren los recursos de manera correcta, entonces es un país que tendrá recursos para invertir en lo que se necesita para lograr un verdadero desarrollo. Por ejemplo, en un país agropecuario como este de nuestra República Dominicana,
no podemos descuidarnos en invertir en las presas, por ejemplo. Nosotros tenemos que seguir construyendo presas, porque la presa entonces no permite tener un contraembalse. Eso significa que vamos a tener mucha agua conservada ahí. Esto nos va a permitir entonces tener mucha energía eléctrica, hidroeléctrica, ¿verdad? Entonces vamos a tener la posibilidad de crear millones y millones de peces para mejorar nuestra alimentación. Pero nos va a permitir llevarle agua potable a miles y miles, cientos de miles de hermanos dominicanos que necesitan y merecen tener agua potable en tubería en sus hogares. Un excelente servicio. Pero además, si nosotros tenemos millones de tareas baldías, tareas de tierra, tierra llana, tierra fértil, y si entonces tenemos esa agua disponible, la vamos dosificando. Si llueve mucho, no hay problema. Si no llueve, la vamos dosificando de forma tal que siempre garanticemos una verdadera producción, que haya una buena productividad y apoyar a nuestros productores, aumentar lo que consumimos, y si tenemos más mercancía, entonces los precios van a bajar, porque un principio fundamental, muy sencillo de economía, es que si hay abundancia, los precios bajan. Pero si hay escasez, los precios suben. Entonces, esa combinación de la producción más con el consumidor, vamos a mejorar la condición de vida de todos los dominicanos así. Y vamos a producir no solo para el consumo nuestro, sino también para exportar, que es un elemento fundamental para el desarrollo. ¿Quién se desarrolla más? ¿Un país que exporte o un país que importe? Pues por supuesto, un país que exporte. Y nosotros tenemos todas las condiciones. Tenemos sol durante todo el año. Pero fíjense que no les he hablado de lo fundamental, el ser humano. Nosotros tenemos el talento, tenemos los científicos, los técnicos, los peritos, los profesionales, para poner a producir efectivamente esa tierra. Pero también tenemos mano de obra dominicana, que si la atendemos y le pagamos como merecen los hermanos dominicanos, también podríamos tenerlo trabajando. Aunque sea un proceso, porque hemos permitido como sociedad la sustitución de la mano de obra dominicana. Y muchísimos dominicanos han tenido que irse del país a trabajar, y siempre les digo, no aceptemos como bueno y válido el hecho de que muchos sectores por ahí digan que el dominicano no quiere trabajar. Y la pregunta es, ¿y de dónde consiguen más de 10,000 millones de dólares cada año para enviárselos a los suyos aquí en el país? Es trabajando, y trabajando duro, mis amigos. Yo se lo puedo decir, Yo se lo puedo decir porque tengo muchos hermanos y muchos amigos, otros parientes, personas muy cercanas a mí, que sé el esfuerzo inmenso que hacen trabajando en Estados Unidos, en Europa y en otras partes, ganándose sus dólares, ganándose sus euros, cubriendo parte de sus necesidades allá y enviándolas por las condiciones en que se encuentran muchos de los suyos aquí, en su querido país. Y es trabajando. Y muchos dominicanos que no se han ido, pero que están aquí, que han tenido que irse a otros sectores, como por ejemplo al motoconchismo, que recientemente ha habido unos estudios y dice que aquí hay más de 3 millones, se dice que hay aproximadamente 4 millones de motores. Y comienzan a atacar a los motoristas, y que los motoristas son los culpables. Pero ¿cuál es la orientación que desde el punto de vista de los gobiernos locales tenemos? Para eso, por ejemplo, la placa, matrícula, todo lo que tiene que ver con el circular de motores, especialmente de motores y de vehículos, debía ser administrado directamente por los gobiernos locales. Y todo lo que acontezca es responsabilidad de las autoridades locales, y podrían tener un mayor control.
a través de una orientación correcta, educación. Lo primero es la educación, no es la coerción. Nos da mucha pena ver la cantidad de motores, miles y miles de motores están en distintos lugares porque la DGC se lo ha quitado a muchos motoristas dominicanos. Es posible que alguno podría justificarse, pero pienso que una gran parte de esos motores han sido quitados injustamente. Incluso legalmente se plantea que hay sentencias que han establecido que legalmente no se le puede quitar ningún vehículo, y un motor es un vehículo. Bueno, infringe la ley, bueno, se le pone la multa. Es un problema de licencia, un problema de matrícula, un problema de seguro, de lo que, bueno, se le pone. Pero vamos a orientar primero por qué esa persona cuando va a comprar un motor debe tener, antes pues, tiene que comprarlo. Ahí al comprarlo tiene que llevar ese motor, por ejemplo, su matrícula, ya la tiene. El casco protector, ya lo tiene. Usted va a conducirlo, la licencia tiene que sacarla. Entonces ya hemos dado paso. Tenemos que entonces exigirle a los que venden los motores que tenga la matrícula, que tenga el casco protector, esa persona ya tiene el motor, entonces, saque su licencia, saque su seguro. Y el problema se resuelve. Vamos a orientarlo en el sentido de que no puede andar a alta velocidad porque la velocidad es un elemento fatal que va a contribuir ¿con qué? Con los accidentes. Esos accidentes van a traer muerte o discapacidad, grandes problemas a muchas familias, a la sociedad dominicana. Vamos a orientarle por qué es importante, aunque lo sepan, por qué es importante, vital, ponerse el casco protector para protegerle su propia vida. Pero vamos permanentemente a darle charla en la Junta de Vecinos, en los salones de sesiones de los ayuntamientos, en la gobernación, en tal institución, en la... Vamos a las escuelas, vamos a darle charla a los maestros y los maestros que a su vez lo lleven a sus estudiantes. Vamos a darle charla a la sociedad de padres amigos de las escuelas. Vamos a utilizar los distintos medios de comunicación masivos para llevar orientación, educación, instrucción a la población. Y permanentemente eso nos va a ayudar a entender que efectivamente tenemos el motor, tenemos que protegernos, tenemos que ir despacio, tenemos que tener en buenas condiciones, cómo están los frenos, cómo están las gomas, cómo está el aceite, permanentemente, porque eso es autenticidad. Y la DGC, que en vez de estar buscando los recursos como una institución recaudadora, bueno, para eso tenemos aduana y tenemos impuestos internos y otras, entonces la DGC que oriente permanentemente a la población para evitar los accidentes, para evitarlo, para que se coloquen señales, se señalicen las carreteras, las calles, las avenidas, las autopistas, las calles, se rotulen las calles, que podamos tenerlas señalizadas, iluminadas, porque esto nos va a permitir cada día evitar esos accidentes desgraciados que nos llevan tantas vidas útiles y que llevan tanta pesadumbre y dificultades al seno familiar. Y por supuesto afecta lo que es el presupuesto general de la salud de cualquier país. Bueno, mis amigos, el tiempo pasado. A ustedes las gracias por la gentileza que tienen de vernos y escucharnos. Si Dios lo permite, mañana volveremos a conversar de estos y otros temas de interés. Antonio Disla, les ha hecho compañía. Muchas gracias. Bye bye. Espere el programa Intercambio Contigo con el licenciado Antonio Disla por Telenovisa 43, tu canal familiar.
Sintonícelo a través del canal 8 de Mao Cablevisión de 6 a 7 de la noche. Intercambio contigo. La Navidad llegó a Telenovisa. Siga viendo nuestra programación de diciembre que está